Hola, hoy vamos a sumergirnos en el nacimiento y la expansión de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, el Islam. La pregunta es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una fe que parte de un solo hombre acabe forjando un imperio que se extendió por 3 continentes? Vamos a desgranar las claves históricas, religiosas y culturales que lo hicieron posible. Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje en 5 etapas. Empezaremos con el origen, con ese profeta en la Meca. Luego veremos los pilares de esta fe, la increíble velocidad de su expansión. Nos meteremos de lleno en cómo era la vida en sus ciudades. Y acabaremos con el arte tan único que crearon. Venga, pues vamos a ello. Hay que situarse en el siglo VII, en la península arábiga. ¿Qué había allí? Pues una región principalmente politeísta, pero con ciudades comerciales muy importantes, como la Meca y Medina. Y es justo ahí, en la Meca, donde un comerciante con una buena posición, llamado Mahoma, empieza a predicar algo totalmente revolucionario para ese contexto. A sus 40 años lanza un mensaje que lo va a cambiar todo, la creencia en un único Dios, Alá. Claro, una idea así no sentó nada bien a los comerciantes de la Meca, que veían amenazado su poder. La tensión creció tanto que Mahoma tuvo que huir a Medina. Y ojo, porque este evento, la Égira, es tan importante que marca el inicio del calendario musulmán. Pero la historia no acaba con una huida, ni mucho menos. En Medina, Mahoma consiguió agrupar a muchísimos seguidores y 8 años después volvió a la Meca, pero esta vez al frente de un ejército. La conquista fue un hecho, y ese momento fue el pistoletazo de salida para la expansión del Islam por toda Arabia. Vale, ya tenemos la historia del origen. Pero, ¿en qué se basaba exactamente esta nueva fe? Pasemos de la figura de Mahoma a los fundamentos del Islam. El Islam se asienta sobre 5 prácticas que son, digamos, la columna vertebral de la vida de un creyente. Son los famosos 5 pilares: la profesión de fe en un único Dios, rezar 5 veces al día, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, ayunar durante el Ramadán y, por último, dar limosna a los más pobres. Todo esto junto da forma a la vida musulmana. Pero no solo se trata de estos 5 pilares. El libro sagrado, el Corán, es mucho más. Es una guía completa para la vida. Establece normas sociales que van desde cómo impartir justicia hasta la organización familiar. Y una de esas prácticas que codifica, por ejemplo, es la poligamia. Mahoma muere en el año 632 y lo que viene después es, sin exagerar, una de las expansiones territoriales más rápidas que ha visto la historia. ¿Cómo pudo pasar? Vamos a verlo. Para entender esa expansión, hay que entender una figura: el califa. No era un simple rey. Era alguien que concentraba todo el poder, el político, el militar y, sobre todo, el religioso. Era el sucesor del profeta. Este imperio, que duró siglos, no fue siempre igual. De hecho, se suele dividir en 3 grandes etapas, 3 califatos o dinastías que lo gobernaron, y cada una con sus propias características. El primero de todos, el califato ortodoxo. Aquí los líderes eran parientes de Mahoma y gobernaban desde Medina. Su expansión fue fulgurante, llegando a Persia y Egipto. Y aquí hay un dato clave para entender esta rapidez. Los 2 grandes imperios de la zona, el bizantino y el sasánida, estaban completamente agotados después de luchar entre ellos durante décadas. Esto les abrió el camino, y la yihad o guerra santa fue el motor de ese avance. Con la dinastía omeya, la cosa cambia. Aquí vemos un salto a nivel de organización. Lo primero que hacen es trasladar la capital a Damasco, mucho más estratégica, y para gobernar ese territorio gigante lo dividen en provincias. Fue bajo los omeya cuando el imperio alcanzó su máxima extensión, iba desde Persia hasta la península ibérica. Y llegamos al último gran califato, el abasida, que establece su capital en la mítica Bagdad. Esta fue una época de un esplendor cultural increíble, pero paradójicamente también fue el principio del fin a nivel político. El imperio empezó a romperse, a fragmentarse, hasta que los mongoles le dieron la estocada final en 1258. Pero claro, un imperio no son solo batallas y fronteras. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo se organizaba la vida dentro de ese enorme califato? Vamos a asomarnos a su estructura interna. Para que un territorio tan vasto funcionase, necesitaban una administración muy bien engrasada y jerárquica. Arriba del todo, el califa, el jefe supremo. Justo por debajo, su mano derecha, el visir. La justicia la impartía el cadí, siempre basándose en las leyes del Corán. Y luego, cada provincia tenía su propio gobernador, el valí. Era una maquinaria de poder muy bien diseñada. Y el corazón de todo este imperio eran sus ciudades. Eran centros llenos de vida y todas tenían una estructura parecida. Tenían una medina, el casco antiguo amurallado, la aljama, que es la mezquita principal, el zoco, ese mercado bullicioso y laberíntico, luego estaba el alcázar, el palacio fortificado del poder,
Y no nos olvidemos de los baños públicos, los hammam, que eran centros de vida social, y los arrabales, los barrios que crecían fuera de las murallas. La sociedad era súper diversa, pero también estaba muy estratificada. Había una élite muy clara, la aristocracia de terratenientes y las familias gobernantes, que tenían todo el poder. Y luego estaba el resto, un grupo enorme y muy variado que iba desde comerciantes y artesanos importantes hasta la gran masa de campesinos y sirvientes que, por supuesto, no participaban en las decisiones políticas. Y llegamos a la última parte, que es fascinante. Cómo una civilización expresa todo esto a través del arte. Vamos a ver su visión del mundo hecha forma y color. Aquí hay que entender una cosa que es la clave de todo su arte. El Corán prohíbe la representación de figuras humanas, sobre todo de Dios o del profeta. Y lo que podría parecer una limitación se convirtió en todo lo contrario. Fue el motor de una creatividad única. Tuvieron que inventar nuevas formas de representar lo divino. Y así fue como crearon un lenguaje decorativo propio, súper reconocible. Se basa en 3 pilares. Por un lado, la lacería, esos patrones geométricos que se entrelazan hasta el infinito. Por otro, el ataurique, que son motivos vegetales muy estilizados. Y finalmente, la caligrafía. Convertían las propias palabras del Corán en una obra de arte. Todo este lenguaje artístico se aplicó sobre todo en la arquitectura, que fue su gran medio de expresión. Y aquí hay una curiosidad. A menudo usaban materiales considerados pobres, como el ladrillo o el yeso. Pero la magia estaba en cómo los trabajaban, con una complejidad y una riqueza decorativa que los convertía en algo espectacular. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto el origen, la expansión, la vida y el arte de esta civilización. La pregunta que queda abierta es, ¿de qué manera todo eso que se creó hace siglos, esas estructuras sociales y ese arte tan particular, sigue resonando en nuestro mundo de hoy?